Muy buenas noches, amigos y amigas. Gracias a Dios por la sintonía. Y como siempre, la bendición de Dios para cada familia es una tarea importante para Él. Dios nos quiere y nos ama como somos. Hoy, 14 de junio del 2018, celebramos el 59 aniversario de la gesta patriótica de 1959. Gesta patriótica que destaca la participación y la lucha de las nuevas generaciones de esa época, de la juventud de esa época, en contra de la tiranía trujillista. Y que hoy lo celebramos no para imitarlos, sino para entender que cada generación debe jugar su rol independientemente de las circunstancias que se le opongan. Ellos se jugaron la vida para combatir la tiranía de Trujillo. Las nuevas generaciones de hoy, en el siglo XXI, deben participar en la vida política para garantizar, cambiar la forma de administrar la cosa pública y que no tengamos tantos escándalos de corrupción y de impunidad. Que vean en los jóvenes del 14 de junio de 1959 el buen ejemplo de qué hacer independientemente de las circunstancias. Entonces, hablando de buen ejemplo, entiendo que también tenemos que hablar de pensar bien. Hay que pensar bien. Y digo que hay que pensar bien por lo siguiente. En la medida que tu pensamiento es negativo, toda tu aureola, todo tu ambiente se torna negativo. Y lo negativo, los pensamientos negativos, atraen lo negativo. Entonces vamos a pensar bien, vamos a pensar positivo, a ver si logramos que la sociedad dominicana se calme y no sea tan violenta. Porque la verdad es que las situaciones que estamos mirando en estos días son penosas. Pero vamos a reflexionar, vamos a cambiar de actitud, vamos a cambiar de pensamiento, vamos a ponernos positivo, vamos a pensar en lo que tenemos que hacer para continuar avanzando por el camino de mejorar nuestras familias, nuestros negocios, nuestras empresas, nuestro ambiente de estudio y de trabajo. La República Dominicana necesita continuar su avance. Y es necesario continuar el avance porque el mundo de hoy, un mundo globalizado, es un mundo que desafía, que impone la calidad, y por eso nosotros como dominicanos, como país pequeño, tenemos que ponernos a la altura de los tiempos. Y para ponernos a la altura de los tiempos, se hace necesario dos cosas. Primero, la actitud positiva y segundo, la disposición de armonizar y de unir esfuerzos para garantizar el avance empresarial, el avance del Estado, y por eso nosotros queremos repetir esta noche lo siguiente. Es correcto, es acertado la política de alianza que tiene el gobierno con el sector privado para garantizar que las cosas fluyan, que se den. Por eso nosotros entendemos que es importante que avancemos en el aspecto de garantizar una demanda de toda la sociedad y una demanda que nosotros hoy, 14 de junio del 2018, queremos relacionarlo con esa demanda social y esa conciencia revolucionaria de los jóvenes del 14 de junio en contra de la tiranía trujillista.
Si bien es cierto que para el año 1959, cuando esos jóvenes llegaron para combatir a Trujillo, la amenaza estaba enquistada en el país, hoy la amenaza no está en el país, sino que está cerca. Y cuando digo que está cerca, para nosotros la principal amenaza que tenemos los dominicanos son los vecinos haitianos. Y digo que son nuestra principal amenaza porque pretenden los haitianos lograr ahora lo que no pudieron lograr en el 1844. Los haitianos ahora, en el siglo XVIII, pretenden colonizarnos con una invasión pacífica. Pero gracias a Dios que tenemos la voluntad y la decisión política suficientemente fuerte para impedir esa invasión pacífica de los haitianos, y ya tenemos lo que no teníamos. Tenemos una ley, tenemos una reglamentación migratoria que nos permite defendernos ante el mundo. Antes de ahora, antes de este gobierno, antes del gobierno del presidente Danilo Medina, el tema migratorio con Haití era un desorden. No habían reglas, nada estaba reglamentado. Hoy, gracias a Dios, todo está reglamentado e independientemente de lo que digan los que a lo interno se han confabulado con los haitianos y los organismos internacionales que cobran por la pobreza de Haití, en la República Dominicana tenemos una ley migratoria que estamos aplicando, un reglamento que estamos aplicando y un proceso de regularización de inmigrantes que nos permite identificar a todos y a cada uno de ellos. Pero quiero relacionar ese esfuerzo que nosotros como dominicanos hacemos para impedir la invasión haitiana con el esfuerzo que hicieron la raza inmortal del 14 de junio del 59 para combatir a la dictadura de Trujillo. Y lo quiero relacionar por lo siguiente. Cuando el presidente Danilo Medina realiza las visitas sorpresas a la zona fronteriza, lo hace con el propósito claro de sembrar ahí el patriotismo, el ideal patriótico de defender nuestro territorio y nuestra nacionalidad. Y para ello, el presidente Danilo Medina está garantizando hacer una repoblación dominicana de la frontera, creando las condiciones para que las familias dominicanas de la frontera puedan vivir mejor, puedan producir los recursos económicos que necesitan para vivir y que se conviertan en un muro humano que detenga la avalancha del hambre y la miseria de Haití hacia nuestro territorio. Por eso es importante que como dominicanos entendamos la importancia de la inversión que se hace en la frontera, la inversión que se hace en escuelas, la inversión que se hace en hospitales, la inversión que se hace en los destacamentos, la inversión que se hace para llevar más militares a la frontera, la inversión que se hace para recuperar las áreas agrícolas, para recuperar los canales de riego de la frontera, porque eso le dará condiciones y ambiente de trabajo y producción al dominicano, de forma y manera que los dominicanos firmes en la frontera puedan detener la avalancha del hambre y la miseria del pueblo haitiano. Porque tenemos que entender nosotros lo siguiente: el tema haitiano no es un tema de política, el tema haitiano es un problema de vida o muerte. Y digo que no es de política, que es un tema de vida y muerte,
porque la miseria y la desgracia del pueblo haitiano, nosotros no somos los culpables de eso, pero lamentablemente somos sus vecinos. Y ellos, ante la calamidad, ante sus dificultades, ante sus limitaciones, de manera natural van a emigrar al lado donde puedan conseguir mejores condiciones de vida. Es decir, que lo que tenemos que hacer nosotros es fortalecer nuestro muro humano dominicano en la frontera y facilitar que de la frontera hacia allá las cosas se conserven hacia allá, hacia aquel lado. Y de la frontera para acá las cosas se conserven como debe ser, en el avance del pueblo dominicano, en el desarrollo y la prosperidad. Tengamos relaciones comerciales con Haití, ayudémonos a que ellos de aquel lado puedan vivir y impedir nosotros que entren. Mercado binacional en la frontera, perfecto. Condiciones para que puedan llegar hasta la frontera y de la frontera se puedan devolver hacia Haití. Esa es la realidad. Vamos a tener que vivir con Haití al lado, querramos o no, porque ellos no se van a mudar de ahí y nosotros tampoco nos vamos a mudar de ahí. Por tanto, el tema de Haití no es un tema de política, no es un tema para que los opositores lo estén tomando como vanguardia para hacer campaña. Es un tema para que todos los dominicanos nos unifiquemos en torno a garantizar que nuestra frontera sea fuerte, que los dominicanos que viven en la frontera tengan de qué vivir, tengan escuelas, tengan hospitales, tengan defensa militar, porque señores, la verdad es que el hambre no es buena consejera y los haitianos lo que tienen es mucha hambre. Y cuando el hambre ataca, el ser humano de manera natural va a buscar dónde está la comida. Si está de este lado van a cruzar. Entonces, tenemos que estar preparados para eso, no hacer política con eso, sino entender que tenemos que trabajar, tenemos que unificarnos como dominicanos, tenemos que respaldar las políticas de trabajo fronterizo que desarrolla el gobierno para que nosotros podamos proteger el área dominicana. Esa es la gran verdad. Y relacioné eso con el 14 de junio por ese sacrificio que hicieron los jóvenes de esa generación, los jóvenes que entregaron su vida en defensa de la democracia y las libertades. Y hoy la lucha no es por las libertades, la lucha es para garantizar mejores condiciones de vida y de trabajo de los dominicanos. Y eso se hace armonizando la alianza público-privado, porque todos somos dominicanos, no solo los políticos, no podemos dejarle todo a los políticos. Todos los dominicanos tenemos que aportar para que nuestro país avance, el que está en política y el que no está en política. Y quiero hablarle del que está en política y el que no está en política, porque mucha gente entiende que los únicos que están en política son los que están en los partidos. No, todos los seres humanos que vivimos en una sociedad organizada, de una u otra forma, somos políticos. Y somos políticos porque estamos regidos por las leyes de la sociedad, y son leyes políticas, elaboradas por los políticos, diseñadas por los políticos para tener control político de la sociedad. Por tanto, si usted está en la sociedad, evidentemente que usted es político. Consciente o inconscientemente, usted está en política, aunque no esté en ningún partido. Y se lo explico más fácil. De una forma u otra, aunque usted no tenga militancia política partidista, cuando se presentan las elecciones, usted se motiva y va y vota
por tal o cual partido, por el que le simpatice, por el candidato que usted entienda que va a garantizar hacer las cosas que usted se imagina que se debe hacer o que usted quiere que se haga en la sociedad. Entonces, usted no milita en el partido, usted no participa en las reuniones del partido, usted no colabora de manera financiera con el partido, pero le da a ese partido, al que sea, lo más importante, que es el voto. Y la fuerza de ese voto, de usted que no es militante, es lo que hace posible que ese partido, que los dirigentes de ese partido, los candidatos de ese partido puedan convertirse en los líderes, en los ejecutivos del Estado Dominicano. Y le hago esta relación para que ustedes vean la importancia que tiene el tema político que está en el Congreso, que todos ustedes conocen como la Ley de Partidos y Organizaciones Políticas. Pero de manera más específica, la parte que se corresponde con las primarias, el tema de si las primarias son abiertas o si las primarias son cerradas. Hay mucha confusión con eso a partir de que los partidos políticos, dependiendo del interés que tengan, las cúpulas de esos partidos tienen dos versiones. La primera versión, que tienen fundamentalmente los políticos de oposición, tanto de la oposición externa al partido de gobierno como la oposición interna del partido de gobierno, es que las primarias abiertas son inconstitucionales y que son una amenaza a la democracia de los partidos. La otra versión es la siguiente, que las primarias abiertas y simultáneas son la más clara expresión de la democracia para el pueblo. Y es así, porque recuerden que les decía ahorita que aunque usted no sea militante de un partido político, como usted es miembro, como usted es un ciudadano de una sociedad que se rige por las leyes de un Estado, usted también es político. Entonces, en la medida que usted tiene la libertad de participar en la elección de un candidato, en esa misma medida la sociedad y la ley les reconoce sus derechos. Y por eso las primarias abiertas son la más clara y la mejor expresión del respeto al derecho ciudadano. A las cúpulas del partido le gustaría las primarias cerradas, porque así ellos señalan a este, a aquel, al otro como candidato. Pero en las primarias abiertas es usted como ciudadano el que decide por quién quiere votar. Hagamos una pausa comercial y continuamos en breve. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un noble ideal, y con su sangre defendieron la llama justa de la libertad. Así reza una estrofa del himno del 14 de junio, en honor a esos héroes. Y esas letras, ese pensamiento, ese mensaje de ese himno, debemos nosotros ahora asumirlo, pero en el siglo XXI. Y digo asumirlo en el siglo XXI porque tenemos que mantener el patriotismo. Y por eso le hacía la relación del tema de la frontera y de la visita del presidente a la frontera
y de los propósitos que hay para invertir en la frontera. Eso es patriotismo, eso es defender nuestro territorio, nuestra nación y nuestra soberanía. Lo mismo que querían esos jóvenes que llegaron a combatir la tiranía de Trujillo. Muchos hablan de que ellos estaban en contra y nosotros ahora en el siglo XXI queremos invertir el lenguaje y el vocabulario y decir que ellos estaban a favor de la libertad y la independencia del pueblo dominicano. Por eso, cuando digo que invertimos el vocabulario y que usamos el término a favor, es porque ahora en la República Dominicana, en el siglo XXI, tenemos que trabajar a favor, no en contra, a favor de lograr las metas que nos proponemos como país, las metas que nos proponemos como familia, las metas que nos proponemos como empresarios, las metas que nos proponemos como profesionales, a favor de que las cosas sean cada vez mejor. Y para que las cosas sean cada vez mejor, tenemos que armonizar, tenemos que unirnos. Insisto en la armonía, insisto en la alianza, insisto en la concertación, porque aquellos tiempos eran tiempos de enfrentamientos, eran tiempos donde decimos que la violencia se justificaba y hoy la concertación nos beneficia. Y hoy lo que buscamos es beneficio para todos, beneficios para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de conseguir un buen trabajo. Nos beneficia la concertación para evitar tanta violencia. Hoy tuvimos la noticia, la mala noticia, de una situación difícil entre vecinos por un parqueo. Y ahí pasó una desgracia. Porque no conversamos, porque no concertamos, porque no nos ponemos de acuerdo, por cosas que son sencillas y elementales. Un parqueo, se pierde la vida por un parqueo. Estamos muy estresados, estamos demasiado expuestos a la violencia. Y yo digo que el vocabulario que usamos, los mensajes que mandamos por los medios de comunicación, la forma en que le hablamos a nuestros televidentes, a nuestros escuchas, eso acelera. Entonces, tenemos que cambiar los vocabularios, por eso digo, trabajamos a favor, no en contra, a favor del encuentro, a favor de la unidad, a favor de la armonía, a favor de la concertación, para evitar situaciones lamentables como esa que se narra en el día de hoy, en el sector de Gascue. Entonces, vamos a ponernos en esto, vamos a ponernos en ver las cosas positivas. Dificultades siempre han habido dificultades y las seguirán habiendo, porque es parte de la naturaleza, es parte de la existencia y son las pruebas que nos pone la vida para ver nuestra capacidad de avance. Por eso vamos a vencer las dificultades con la armonía, vamos a vencer las dificultades con la unidad, vamos a vencer las dificultades con los acuerdos. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos para llegar a acuerdos, para concertar. Y digo esto porque son muchos los que hablan ahora de que por qué los partidos o los políticos de los partidos a lo interno no se ponen de acuerdo en cosas que solo a ellos les corresponde. Se enfrentan, se desafían. Y todo eso lleva a la sociedad también a un ambiente de tensión y de violencia. Estamos hablando que estamos
queremos una sociedad donde haya menos violencia intrafamiliar, pero nos olvidamos que el tema de la violencia, no importa en qué dimensión, comienza en el seno de la familia. El ejemplo de armonía, el ejemplo de concertación, el ejemplo de acuerdo, el ejemplo de poder convivir, tenemos que aprenderlo en la familia. Por eso nosotros, en nuestro enfoque político a las nuevas generaciones, también le hablamos del tema de la familia. Y queremos formar una élite de líderes juveniles distintos a los que hoy controlan las cúpulas partidarias. Y queremos darle ejemplos diferentes, queremos darle ejemplo de líderes vivos que pueden ser ejemplo en su familia, en su comportamiento personal, en su accionar como ejecutivo. Nosotros necesitamos que los jóvenes que ahora mismo no quieren saber de la política porque han sido decepcionados por los líderes en que han confiado, que vuelvan a creer, porque querramos o no, señores, esos jóvenes van a dirigir el país mañana. Los que están gobernando hoy, por más que quieran, por más esfuerzo que quieran, van a ser naturalmente sustituidos por las nuevas generaciones. Por tema de edad, todos tenemos que desaparecer y dejamos paso a los más jóvenes. Por eso, soy de los que entiende que en términos de política en la República Dominicana debemos hacer todo el esfuerzo para continuar con las cosas que están bien. Es necesario trabajar la continuidad de lo que está bien. Si trabajamos la continuidad de la cosa que está bien, y como es natural, no todo está bien, hay cosas que no están bien, vamos a tener tiempo para corregir lo que está mal. Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal, y entonces tendremos un espacio y un ambiente de armonía para continuar haciendo lo que nunca se había hecho. Y esto suena exactamente igual al eslogan que usó en la campaña electoral el candidato y presidente licenciado Danilo Medina Sánchez. Y debe ser así que debemos pensar nosotros. Continuar con lo que está bien, corregir lo que está mal y seguir haciendo lo que nunca se había hecho en la República Dominicana desde el Estado, desde el gobierno. ¿Qué no se había hecho nunca? En la República Dominicana nunca se había hecho un trabajo desde el gobierno para armonizar la sociedad. La alianza del sector público con el sector privado. Siempre desde el Estado había la voluntad, el deseo, la arrogancia de los políticos para imponerse. Ahora nos encontramos con un presidente, con un gobierno que armoniza, un gobierno que le da la oportunidad al sector privado para que juntos trabajen en el avance. Y por eso, en este gobierno, el esfuerzo del presidente Danilo Medina, la visión, la filosofía política del presidente Danilo Medina, hizo posible la ley del fideicomiso. Y con la ley del fideicomiso, son miles de familias dominicanas que van a poder tener su vivienda propia. Pero asimismo, con el propósito de garantizar no solamente que las familias más pobres puedan tener su vivienda propia, sino que las que ya las ocupan puedan tener la autoridad del poder legítimo del título. El presidente Danilo Medina ha desarrollado todo un plan de titulación de propiedades para permitir dos cosas. Primero, dar garantía de continuidad en esa propiedad a los ocupantes,
Y segundo, permitirle a ellos el poder y la facilidad de que puedan hacer actividades financieras con ese título y con esa propiedad. Señores, son muchas las cosas que hemos escuchado, y digo las cosas para no decir los abusos que hemos escuchado, de gente que después que una familia o varias familias están por décadas viviendo en un lugar, aparece uno, dice con un título y hace un desalojo. Es una injusticia. El presidente Danilo Medina está garantizando que la gente que está ocupando por décadas esas tierras, esas propiedades, tenga un título definitivo y ya tenga la certeza de que eso es de él. Está fortaleciendo el presidente Danilo Medina la propiedad privada. Está fortaleciendo con eso el presidente Danilo Medina que los procesos financieros se fortalezcan y que la República Dominicana sea un país de propietarios, no de ocupantes. República Dominicana es un país de propietarios y por eso el presidente Danilo Medina dice: estoy trabajando para que la sociedad dominicana sea una sociedad de clase media, una sociedad de clase media que dinamice la economía y que tengamos un círculo virtuoso de crecimiento económico que permita que se derrame la riqueza y a todos nos toques. Entonces, eso nunca se había hecho y eso está bien. De la misma forma que nunca se había hecho en la República Dominicana, aunque tenía 14 años aprobada la ley del 4% para la educación, nunca nadie la aplicó. Ni la aplicó Hipólito, ni la aplicó Leonel. Le correspondió a Danilo Medina aplicar la ley del 4% y satisfizo con ello una demanda popular. Vamos a recordar los paraguas amarillos con el 4% dibujado. Fue una demanda popular eso. El presidente Danilo Medina correspondió con eso. ¿Y qué ha significado eso? Bueno, ha significado la tanda extendida, las aulas nuevas, cómodas y bien amuebladas en las escuelas. Ya no tenemos en los primeros periódicos, en las primeras páginas de los periódicos, niños recibiendo clases debajo de una mata de mango. No, al contrario, tenemos ahora los niños dominicanos en las escuelas durante 8 horas. El promedio antes de Danilo estar como presidente, el promedio de horas en el aula eran 2 horas y media al día. Imagínense, con razón, cada vez que hacían una evaluación del sistema educativo dominicano, quedábamos en la última posición. Ahora, a partir de la gestión del presidente Danilo Medina en la República Dominicana, estamos garantizando 8 horas en la escuela. Pero estamos garantizando 8 horas en la escuela con ambiente adecuado, con atención adecuada, con un profesorado que se está preparando, porque el gobierno dominicano ha transformado el currículum de los profesores, independientemente de que los sindicalistas de la ADP se han opuesto. Pero vamos avanzando, la educación dominicana está mejorando, los índices están indicando que vamos creciendo bien. La juventud dominicana está dominando idiomas, la juventud dominicana está dominando tecnología, la juventud dominicana se está preparando para, cuando salga como bachiller, integrarse automáticamente al sistema productivo nacional, porque va a salir preparado no simplemente para leer y escribir, para trabajar, producir y agregar valor a los productos del campo dominicano y hacer que la economía dominicana siga creciendo como hasta ahora ha sido
la economía de mayor crecimiento en toda América Latina. Hagamos una pausa comercial y regresamos. Celebrando hoy el 59 aniversario de esa gesta gloriosa, patriótica y revolucionaria del 14 de junio de 1959, en el siglo pasado, quiero tomarla, y por eso he dedicado esta noche a eso, no para imitar, sino para tenerla como referente. Y es que aquel comportamiento, aquella lucha revolucionaria y patriótica, tenía el propósito claro de darle al pueblo dominicano sus derechos, su libertad y su democracia. Pero ahora, en el siglo XXI, ahora en el año 2018, tenemos que hacer un análisis comparativo de comportamientos políticos sucedidos después que cae la tiranía, es decir, después que muere Trujillo, con procesos que tienen alguna similitud en este momento. Y me refiero a la demagogia de los políticos, a lo que se pintan ellos como los salvadores. En aquella época también pasó lo mismo. Y vamos a mencionar para que ustedes, como nuevas generaciones, comprendan algunas cosas. En aquella época, después de la muerte de Trujillo, aparecieron personalidades, empresarios, intelectuales, que se engancharon a la política y aprovecharon los procesos. Y podemos mencionar a Donald Ruiz Cabral, a Ramón Tapia Espinal, a Manuel Tavares Espaillat, a Rafael F. Bonelli, Eduardo Rey Cabrera, Nicolás Pichardo y otros. Fueron los que formaron el Consejo de Estado, formaron un triunvirato y se encargaron eso de aquella época, que son exactamente lo que ahora conocemos como los elementos de la sociedad civil. Sociedad civil, un término muy utilizado ahora. Antes no se utilizaba ese término, sino que se aprovechaba del prestigio personal del individuo, el intelectual, el empresario, el catedrático universitario. Hoy usamos el término de sociedad civil. Y la sociedad civil, que opina de todo, pero que dicen que no son políticos, como esa misma gente de aquella época, que no eran políticos, pero estaban metidos en todo. Y fueron los que se encargaron, desde el triunvirato y el Consejo de Estado, se encargaron de facilitar que sus socios, sus iguales, se repartieran las propiedades del Estado. Todas las propiedades del Estado, después de la muerte de Trujillo, se les repartieron a esa gente y dejaron al pueblo dominicano desprovisto de esas riquezas que Trujillo había usurpado. Ahora, en los tiempos del siglo XXI, la llamada sociedad civil, que opina de todo, pero que no es política, pero que sus planteamientos son esencialmente políticos, pretende seguir los pasos de sus antecesores, de Donald Ruiz Cabral, de Ramón Tapia Espinal y toda esa gente que le mencioné, tanto del triunvirato como del Consejo de Estado. Pero resulta que los tiempos han cambiado.
el mundo cambió. Y ayer las informaciones llegaban por cartas y por telegramas. Hoy llegan gratis y al instante por WhatsApp, por Twitter, por Instagram, por todo. De tal manera que la sociedad civil no podrá repetir los mismos desmanes que hicieron sus homólogos del siglo pasado. La República Dominicana en el siglo XXI vive otros tiempos, vive tiempos de cambio, de transformación. Y vivimos tiempos en que se ubican y se identifican a los demagogos. A los demagogos que hablan en contra de algo, por ejemplo, hablando de la corrupción y que solamente hablan de la corrupción e identifican a los políticos, aunque no estoy defendiendo a los políticos, pero quiero que el término corrupción sea tan amplio como es. Corrupción de todos, de políticos y de no políticos. Y que generalmente hay más corrupción fuera de la política que a lo interno de la política. Y el ejemplo más claro de un mesías anticorrupción en la política lo tenemos en el año 1982 con Salvador Jorge Blanco y su campaña de Manos Limpias. Quiero decirle a los jóvenes que la campaña de Salvador Jorge Blanco para la presidencia fue Manos Limpias, queriendo decir que don Antonio Guzmán y Jacobo Masluta, que eran su contrincante interno en el PRD, y don Antonio era el presidente de la República y Jacobo el vicepresidente, Salvador tenía las manos limpias, es decir, que don Antonio y Jacobo la tenían sucia porque eran corruptos. Pero señores, cosas de la vida. Salvador Jorge Blanco ganó las elecciones de 1982 y fue presidente de 1982 a 1986 y salió preso por corrupción. Aquel candidato presidencial PRDista de las manos limpias salió preso por corrupción. Y su equipo, su entorno, sus colaboradores principales, dentro de los cuales hay muchos que están ahí en el PRM, como es el caso de Manuel Esquia Guerrero, que fue el consultor jurídico de Salvador Jorge Blanco. Ahí tenemos a Ramón Alburquerque, que fue funcionario. Ahí tenemos a muchos que fueron funcionarios de Jorge Blanco. Esa gente que hizo una campaña de mano limpia contra la corrupción, cayeron presos. Pero no solamente eso, sino que hay algunos de esos, como es el caso de José Michelén, que fue el que comenzó este trabajo de los sectores externos a los partidos con la llamada avanzada electoral, y de ahí surgió Manuel Esquia Guerrero. José Michelén fue el director del INESPRE, todopoderoso INESPRE. Fue tanto y tanto la complicidad y el convencimiento de que fue un gobierno corrupto ese de Salvador Jorge Blanco y el PRM en ese momento, que Michelén tuvo que salir disfrazado del país y no ha vuelto jamás a la República Dominicana. Y no voy a mencionar otros porque ya murieron. O sea que muchos que hablan de lucha contra la corrupción es simplemente buscando la oportunidad. Buscando la oportunidad. Y el mejor ejemplo para eso es Salvador Jorge Blanco, José Michelén y toda esa gente a los cuales Manuel Esquia Guerrero le sirvió de consultor jurídico
en ese periodo funesto para la política dominicana del gobierno de Jorge Blanco de 1982 a 1986. Ese funesto presidente, el padre de Orlando Jorge Mera, destacado jurista y dirigente del PRM, que hizo una rueda de prensa para combatir, para oponerse, para denunciar a la Procuraduría General de la República, ahora en el caso de Odebrecht. Jorge Blanco, Equia Guerrero, José Michelén y ese equipo del PRM, que cayeron presos por corruptos, son los que están por desprestigiar el trabajo de la Procuraduría. Señores, lamento no poder seguir analizando esto. El tiempo se va. Buenas noches, descansen y será hasta mañana.